Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solo para la región latinoamericana, centroamericana y por supuesto por la situación de vecindad para nuestro país, sino yo me atrevo a decir de un tema de relevancia mundial, que es la crisis política, que también es una crisis social y viene acompañada de una crisis de violencia en nuestro país vecino, en Nicaragua. Rubén, un poco para, digamos, adentrarnos en el tema, para abrir el panorama, ¿qué está pasando hoy en Nicaragua? Bueno, empezaré con una calificación. Están pasando cosas terribles. Terribles. Unas protestas en contra de una medida específica del gobierno el 16 de abril en relación con la forma de financiamiento del Instituto de Seguridad Social nicaragüense, que desató una profunda inconformidad en un par de sectores de la población. Por una parte, los jubilados que estaban siendo afectados por esa medida, y en general estudiantes que también se manifestaron en contra de esto. La manifestación empieza el 18 de abril, empieza una serie de medidas represivas por parte del gobierno, se genera una situación de violencia sumamente aguda, ¿no? Violencia que llega a el uso de armas de fuego, la intervención de grupos paramilitares, a muertos y heridos, ¿no? Entonces, es una situación que se ha venido desarrollando en ese sentido. Ha habido algunos intentos de parar esta situación que parece ser que no se le ve salida. Por una parte, las demandas de los manifestantes han ido creciendo, que empezaron siendo que se detenga la violencia, y ya en este momento están que salga el presidente Ortega, ¿no? Por otra parte, el presidente Ortega, que ha tomado un discurso, a mi parecer, un poco viejo, ¿no? En el sentido de echarles la culpa siempre a lo que viene de fuera, no tratando de analizar cuáles son las situaciones, que de un hecho muy concreto que además se revierte 4 días después, ¿no? La medida es derogada 4 días después. Se mantiene como un elemento vigente y que además está afectando prácticamente todo el país. No es un movimiento concentrado en una región, sino es en todo el país. A ver, Jimena, cuando un evento concreto, como nos dice Rubén, una decisión que además al ser revertida, podemos decir errada, genera todas estas consecuencias, quiere decir que en realidad ya ahí hay un problema de fondo, es decir, porque al final el detonador ya no existe y sin embargo sus consecuencias, sus secuelas siguen estando presentes. ¿Qué decir entonces de la situación de fondo, digamos, del problema latente que estaba ahí en Nicaragua y que ahora se ha desencadenado? Bueno, por un lado, esta reforma a la seguridad social forma parte de un paquete de reformas del Fondo Monetario Internacional. A ver, explícanos un poco. Y Nicaragua ha sido un país alineado al Fondo Monetario Internacional y a las políticas neoliberales, y en ese sentido es interesante lo que ya mencionaba sobre cómo Daniel Ortega apela a un discurso de izquierda, etcétera, cuando en realidad las políticas, su gobierno ha sido un gobierno neoliberal y ha venido implementando estas políticas, ha sido ampliamente felicitado por el FMI, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado hay una parte que tiene que ver con un deterioro de las condiciones de vida de la población, que coincide también con la disminución del apoyo de Venezuela. Y por otro lado también hay un descontento por toda una trayectoria represiva en contra de los movimientos sociales, los movimientos feministas y de mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, y por ejemplo la represión en contra del movimiento anticanalero, ¿no? Es decir, contra el canal interoceánico que Nicaragua firmó con China. Entonces, claro, este levantamiento en abril, encabezados sobre todo por estudiantes, rápidamente canaliza esa indignación por la represión y por el autoritarismo del gobierno, y por eso cuando Daniel Ortega se da cuenta de que tiene que revertir esta medida es muy tarde, porque la gente ya está movilizada en apoyo a los estudiantes y también con demandas que tienen que ver con democratización y con la salida de Daniel Ortega. A ver,
dentro de las frases que nos da Jimena, dentro de este mapa complejo, pero al mismo tiempo, digamos, interrelacionado, dice el fin del apoyo de Venezuela. Es decir, ¿qué quiere decir esto, Rubén? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto dependía? En fin, ¿qué pasa por ahí? Mira, el apoyo venezolano era muy concreto. Un apoyo de algo así, 3.400 millones de dólares por año, que para el tamaño de la economía nicaragüense es un mundo de dinero. Si para cualquier economía eso es mucho, para la economía nicaragüense eso es muchísimo. ¿Y desde hace cuántos años, nada más para más o menos? Mira, ahí no tengo el dato concreto. Estaremos pensando que es parte de la política que establece Hugo Chávez cuando tiene esta política petrolizada, ¿no? Que utiliza el dinero que le ingresa por dólares, por la venta del petróleo para hacer presencia particularmente en la zona del Caribe, ¿no? Entonces estamos hablando de principios del siglo XXI, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya era un buen tiempo, un recurso que además se ingresaba sin que existieran controles institucionales sobre cómo se manejaría este dinero. Y sí me gustaría ampliar un par de datos aquí. Digamos que quienes defienden al gobierno de Nicaragua, quienes defienden el gobierno de Ortega, han señalado por una parte que es una economía que ha estado creciendo alrededor del 5% en los últimos 6 o 7 años, lo cual es un crecimiento realmente muy importante para parámetros mundiales, ¿no? Y para parámetros centroamericanos todavía mucho más, y que han alcanzado una cierta estabilidad. Habría que señalar varias cosas. La primera es que Nicaragua es la economía más pobre de América Central, ¿no? O sea, por encima o por debajo de Guatemala, El Salvador, Honduras, los indicadores económicos en términos de ingreso de las personas, en términos de salarios mínimos, en términos de capacidad de resolver las necesidades alimentarias con el salario mínimo, es el que está peor en América Central, de toda América Central, y me atrevería a decir en el mundo, ¿no? Es realmente una situación crítica, aunque ha habido crecimiento, este crecimiento no logra revertir una situación histórica de pauperización. Por otra parte, tendríamos que señalar este hecho que ya marcó Jimena, que tiene que ver con la centralización del poder. Creo que ahí es donde ha habido el principal déficit en términos de la gestión de los gobiernos de Ortega, ¿no? Pero bueno, me habías preguntado por el caso de Venezuela, ¿no? Pero me parece muy interesante porque en efecto, incluso esa centralización del poder es la que ayuda a explicar cómo se gestionaban los recursos que provenían de Venezuela. Exactamente, exactamente. ¿No? Nos dice mucho de la gestión de los recursos. Jimena, hablabas tú, y hablaba Rubén, de actores sociales, digamos, de actores sociales movilizados. Y han mencionado los estudiantes, por un lado, has mencionado este movimiento anticanalero, que ahorita quiero que me expliquen también un poco de ese asunto, pero has mencionado el movimiento feminista, un movimiento que es muy importante no solamente en Nicaragua, lo ha sido en todo el mundo, obviamente, pero ahora con mucha fuerza en nuestro continente. ¿En qué sentido el movimiento feminista se ha articulado como una fuerza opositora al gobierno muy centralizado y muy autoritario de Ortega? Bueno, en relación a, digamos, un panorama sobre estos diferentes sectores, las protestas empezaron con la participación de jóvenes universitarios, estudiantes o jóvenes organizados de alguna manera, no necesariamente todos están en la universidad, pero que a su vez tienen vínculos precisamente con el movimiento feminista, y parte de su formación y su desarrollo ha tenido que ver con esto, ¿no? Y con la participación en diferentes proyectos y procesos comunitarios, organizativos. Entonces, por un lado tenemos estos jóvenes, la población, como decía antes, se levanta en apoyo y, ¿no? con la indignación por la represión que están sufriendo, pero también diferentes sectores de la sociedad civil, como el movimiento feminista, que ha venido denunciando desde hace muchos años el pacto de Daniel Ortega con la Iglesia Católica para penalizar el aborto terapéutico, que fue uno de los trampolines que él usó para llegar al poder en 2006, y que han venido denunciando la represión. Y además estas redes de mujeres son muy importantes también como fuente de apoyo en este momento de persecución, porque muchas mujeres están siendo señaladas, detenidas en sus casas, golpeadas por grupos paramilitares. Entonces está esta participación del movimiento feminista,
Y algo interesante en este contexto es que la participación de los partidos opositores tradicionales, bueno, algunos han estado muy desacreditados por el pacto precisamente con el gobierno, pero otros partidos opositores que han sido realmente de oposición se han hecho a un lado en el sentido de que una de las características de este movimiento es precisamente como la desconfianza a las formas tradicionales de la política por precisamente estos pactos que han hecho los partidos con el gobierno. Entonces, para la gente, la política es algo de lo que hay que desconfiar, ¿no? Y eso en parte explica por qué fueron los estudiantes los que pudieron generar tanta indignación y tanto apoyo, ¿no? Y la calidad moral de los estudiantes en este movimiento. Pero es muy importante porque esta descomposición de las instituciones políticas tradicionales, por un lado, pues es venturosa porque te anuncia un hartazgo de algo que ya no funciona, que genuinamente ha dañado mucho a las sociedades, pero por el otro lado también, pues sin institucionalidad es muy difícil sortear las situaciones críticas, Rubén. Totalmente de acuerdo contigo, pero hay otro factor más, que es que sí ha habido una política, vamos a decirlo así, de descabezamiento de los liderazgos políticos, y estamos hablando en todos los ámbitos. Te voy a dar un ejemplo que me parece muy ilustrativo. En el Foro de Sao Paulo están inscritas distintas instituciones, distintas organizaciones políticas de izquierda. Entonces, como son de izquierda, tú te podrás imaginar que países más o menos moderados pues tendrán unas 3 o 4 organizaciones, países muy politizados tendrán 5, 6 o tal vez 7 organizaciones de izquierda registradas en el foro. En el caso de Nicaragua hay solo una, el Frente Sandinista. Pues importantísimo como dato, como un dato duro. Me parece que es un dato que es clarísimo, ¿no? Pero no solo es eso, es también a la oposición. Tendríamos que recordar, por ejemplo, que Ortega llega a este último periodo presidencial, ¿sí?, después de una serie de medidas que se han tomado en el legislativo para castigar a la bancada opositora. Pues mira, vamos a cortarla acá para un corte, regresamos ahora, vamos a hablar de eso. Me interesó mucho la mención a la Iglesia Católica, porque si bien fue un aliado, creo que hoy ya no lo es tanto. Es decir, me gustaría ver también cómo las coaliciones de actores que acompañaron la llegada a este gobierno ahora se están comportando frente a esta situación crítica, pero para eso, primero, vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio. Nos vemos ahora. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos hablando de la situación crítica que Rubén Ruiz ha calificado como terrible en Nicaragua, en un país vecino, en un país hermano, en un país con además una historia política muy particular, pero quedémonos todavía en el presente porque es lo que al público ahora más le interesa entender. Hablabas tú de que la Iglesia Católica fue un actor que acompañó esta nueva elección de Ortega y que la acompañó en una alianza en la cual, entre otras cosas, se dejaba fuera de la agenda las causas que reivindican los movimientos feministas y que tienen que ver sobre todo, no únicamente, pero sobre todo con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Pero en estos días, leyendo precisamente para enterarme para este programa, me voy enterando que la Iglesia Católica ya tomó distancia y que la Iglesia Católica, no sé si toda la Iglesia Católica, pero algunos sectores de la misma, están haciendo alianza con los estudiantes y es una alianza de oposición al gobierno de Ortega. ¿Qué decir de eso, Jimena? Bueno, el papel de la Iglesia Católica y de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha cambiado claramente, y en este contexto, cuando el gobierno se da cuenta de que no puede tratar esta crisis simplemente estigmatizando, criminalizando y reprimiendo a los que están protestando, y se ve forzado a sentarse en un diálogo, que es el diálogo nacional, llama a la Conferencia Episcopal para mediar en este diálogo y le dice: quiero que nos sentemos ustedes como mediadores, los empresarios y el gobierno. Y la propia Conferencia Episcopal dice, bueno, es que hay más actores en esta crisis, ¿no? Hay que llamar a los estudiantes, hay que llamar a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, por ejemplo. Claro, a los que están haciendo la oposición propiamente hablando. ¿Sí? Claro, y entonces la conferencia
se sienta a mediar en este diálogo y al mismo tiempo tomó una posición muy clara de apoyo a las personas y a las organizaciones que están siendo reprimidas en diferentes eventos, no tanto en las marchas que han sido atacadas por paramilitares, francotiradores, etcétera, como la comunidad estudiantil, por ejemplo. Entonces, bueno, la conferencia episcopal toma una posición muy clara. Evidentemente también hay tensiones internas porque la conferencia empieza a ser atacada por el Estado. De hecho, en la celebración de la revolución, del aniversario de la revolución, el 19 de julio, Daniel Ortega manda un mensaje descalificando el papel de la conferencia episcopal, diciendo: yo los invité porque creía que eran mis aliados y resulta que eran de los otros, ¿no? Sin embargo, ha sido muy clave, no solo por esta posición, sino porque ellos han sido los que han podido mantener hasta ahora alguna vía política para el conflicto, ¿no? A ver, esto me lleva de nuevo al punto que hablábamos en el bloque anterior, Rubén, y que tú colocaste sobre la mesa, que es la desinstitucionalización de las oposiciones formales en eso que llamamos una democracia. Es decir, porque son estos actores sociales legítimos, importantísimos, pero no he escuchado, tú nos hablabas de que ha habido un descabezamiento de las oposiciones, no he escuchado que existan actores políticos institucionalizados que estén haciendo una oposición formal al gobierno de Ortega. Simplemente porque han sido descabezados. O sea, el asunto me parece que es tan sencillo como eso. No hay liderazgos, no hay planteamientos alternativos, ¿no? Ha sido en este sentido muy eficiente el gobierno de Ortega de ir controlando, digamos, las posibilidades de surgimiento de distintas opciones, porque además ha sido un gobierno, como lo dijo ya Jimena, que tiene un discurso de izquierda, que tiene un discurso que lo vincula con el socialismo del siglo XXI y Venezuela y Cuba, toda esta historia, pero ha sido un gobierno que ha sido sumamente hábil para aliarse con ciertos sectores de la burguesía nicaragüense, ¿no? Había representado muy claramente los intereses de esta burguesía, de sectores importantes de latifundistas que no fueron afectados por la reforma agraria sandinista en su momento, porque fueron un instrumento para ir construyendo las bases de poder del sandinismo. Existían latifundistas que eran antisomocistas, ¿no? Entonces, bueno, es con ellos con quienes salía. Entonces, de alguna manera, él está reflejando los intereses de estos sectores, con algunos de los cuales ya empieza o ya de hecho se han divorciado, ¿no? Y por otra parte, este discurso también es un discurso felicitado por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, su acción política es felicitada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de los instrumentos fundamentales para el buen desempeño de la economía nicaragüense en los últimos años ha sido la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, tenemos que es un gobierno así como de contraluces, pero una contradicción muy fuerte desde el punto de vista de su definición político-ideológica, ¿no? Mira, yo no sé si sean tan fuertes. Yo creo que estamos entrando, se ha utilizado el símil de el gobierno orwelliano que te dice una cosa y hace otra, en fin, este tipo de cuestiones. El hecho concreto es que eso también le ha dado una enorme capacidad para vincularse con liderazgos que podrían significarse como gestadores de una oposición, ¿no? Y que los ha logrado cooptar. Es un juego cooptación-represión, dependiendo de qué haga. Entonces, de qué haga falta. Lo que ha sucedido ha sido justamente esta capacidad de este gobierno para tener alianzas en distintos niveles del gobierno, ¿no? en distintos niveles de la sociedad, y ha tenido capacidad para que las oposiciones puedan ir siendo descabezadas, ¿no? La elección fue en 2016, la elección con la que continuó Ortega en el poder, e insisto, ahí fue un momento muy importante porque la poca oposición que había por ejemplo, en el Congreso fue totalmente desaparecida. Y en democracia, sin partidos opositores, sin contrapesos legislativos, sin instituciones de control, pues al final se termina erosionando y se termina invirtiendo el sentido hacia autocracias. ¿Los empresarios, Jimena? Bueno, ahí también ha habido un cambio porque Daniel Ortega ha venido gobernando en alianza con los empresarios, garantizándoles ciertas condiciones, controlando las huelgas, movimientos laborales, obreros, etcétera, ¿no?
Entonces, a partir de estas últimas protestas, el sector empresarial, organizado en el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, se suma a las protestas, se manifiesta de manera crítica al gobierno de Daniel Ortega, no tan crítica como quisiéramos, digamos, o desde el punto de vista de la población, porque claro, hay un cálculo económico siempre detrás, pero sí es cierto que se pierde como digamos, bloque en el que estaba también apoyado el gobierno de Daniel Ortega, y lo que tenemos ahora es un gobierno que está apoyado en el control autoritario del Estado y de la cooptación de todas las instituciones del Estado, y por el poder represivo, ¿no? Militar, paramilitar. Entonces, me parece que habría que mencionar también la escalada represiva a partir de estas protestas de abril, porque comentábamos un poquito antes del programa con Rubén, la sensación es que cada vez van atravesando un nuevo límite, ¿no? Lo que no se puede uno imaginar. Por ejemplo, ayer hablé por teléfono con familiares que me decían es que uno no puede traer en su celular un WhatsApp con algo crítico al gobierno o una publicación tuya en Facebook, porque te pueden detener y te pueden llevar por terrorismo, porque además se aprobó una ley antiterrorista recientemente en julio. Entonces, hay un nivel de represión brutal. Sí. Rubén, esa es una paradoja importante no solo en este caso, es decir, cómo se radicalizan y endurecen los regímenes más débiles. Es decir, cuando hay esta ruptura de las alianzas, esta ruptura incluso del pacto entre las élites, lo que le queda al gobierno es el endurecimiento, es el uso de la violencia. Totalmente de acuerdo, pero antes de entrar a ese tema, además un dato más para hablar del divorcio del gobierno de Ortega con los empresarios. Quienes más afectados resultaban por las medidas estas de la reforma del financiamiento del seguro social eran justamente los empresarios. Porque lo que se planteaban eran tres medidas. Por una parte, el incremento de las cuotas de los trabajadores, por otra parte, el incremento de las cuotas de los empresarios, pero en una proporción muy superior a la de los trabajadores, y el retenerle el 5% de su pensión a los ancianos, ¿no? Entonces, de los tres, el más afectado de todos eran los empresarios. Entonces, nada más para señalarlo como un elemento más explicativo de este divorcio, ¿no? Y tienes toda la razón, entre más débil es un gobierno, más apelará a la fuerza. Utilizaré un ejemplo histórico que no tiene nada que ver con Nicaragua. El gobierno de Porfirio Díaz, sus últimos años, fueron unos últimos años en donde no había WhatsApp, no había Facebook, no había estas cosas, pero cuenta Rubén M. Campos, que es un gran escritor, cuenta cómo ellos en el bar no podían platicar de lo que estaba sucediendo porque no sabían quién estaba oyéndolos y no sabían cuándo se los iban a llevar por estar hablando cosas que no le convenían al régimen. Y eso ya no lo definía el dictador, ni siquiera lo definían los escuchas, ¿no? Entonces estamos hablando de que ese es un tema realmente muy importante, que habla de la debilidad del régimen, y justamente por esa debilidad habla de la inviabilidad de ese régimen, ¿no? Porque justamente lo que no ha tenido capacidad de hacer es de reconformarse, entender que están sucediendo cosas que van mucho más allá de lo imaginado o de lo planeado, y que tienen que actuar frente a eso. Ha habido gobiernos que sí han tenido esa capacidad de hacerlo, ¿no? Pues bueno, por eso de la inviabilidad del régimen, lo que supondría es que esta situación no va a durar en el tiempo, Jimena. Sí, bueno, eso suponemos y además queremos pensar. Sin embargo, el tema es que mientras esté Daniel Ortega en el poder y su esposa, que además es la vicepresidenta Rosario Murillo, hay un costo enorme para la población que está tanto en las protestas como para la población civil, que puede ser víctima también aleatoriamente de estos grupos paramilitares que se desplazan en todo el país con logística, apoyo del gobierno. Claramente se han visto circular en camionetas con placas de la alcaldía de Managua, por ejemplo, y que cualquier persona puede ser víctima. Entonces, lo que quiero decir es que yo sí creo que es un régimen ya inviable, pero que hay que detener esta masacre. Pues sí, tiene razón, porque en esta situación de inviabilidad, quienes peor le están pasando y quienes peor la podrían seguir pasando son los ciudadanos de a pie, porque entre otras cosas no sabemos
cómo se va a salir de esta crisis y no sabemos cuál va a ser la situación después de que se salga de la misma. Vamos a un corte y regresamos porque hay una dimensión en todo esto de la que no hemos hablado y que me interesa mucho escuchar la opinión de nuestros invitados, que es la dimensión de los actores internacionales. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Como usted ha visto, hemos venido hablando del tema que ha sido además nuestro tema de esta semana, el tema de Nicaragua y la crisis política que se vive ahí. Nos decíamos, Rubén, que era importante mirar la dimensión internacional ante esta situación de un régimen que parece que se desmorona, que ha ido perdiendo a sus aliados, incluso a sus aliados de la élite con la que paradójicamente se había afianzado en el poder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho los actores internacionales? Ustedes ya dijeron que algunos, como Fondo Monetario Internacional, han celebrado las políticas económicas del gobierno de Ortega y que son políticas muy orientadas en clave neoliberal. Pero el mundo es mucho más grande y los actores son mucho más complejos. Bueno, además, pero hay que aclarar que esos elogios han sido previos a la crisis. Okay. ¿No? Entonces, eso no es importante. Exactamente. Mira, ha habido una reacción internacional muy fuerte, tengo yo la impresión. El asunto ha llamado la atención en distintos ámbitos del mundo, ¿no? Por diversas razones. Algunas humanitarias, algunas meramente prácticas, ¿no? Donde se han generado ciertas reacciones de carácter humanitario tiene que ver con este problema que se ha hablado de la crisis que hay, de los problemas que está viviendo la población nicaragüense, ¿no? Estamos hablando de que algunos cálculos hablan de cerca de 400 muertos, ¿no? El gobierno dice que nada más son 100, ¿no? Son los extremos, ¿no? Pero bueno, eso genera una... Cuando entras en la discusión de cifras de cuántas personas han muerto, ya estás en un mal terreno. Exactamente, ¿no? Entonces sí ha habido esto. De hecho, la Organización de Estados Americanos y varios países dentro de la Organización de Estados Americanos están tratando de promover un pronunciamiento en el cual pues se pida al gobierno de Ortega que ponga un alto a la represión, que se respeten los derechos humanos, que se dé una salida política a este tema, se insiste en la pervivencia del diálogo. En algunos casos el gobierno de Ortega ha cedido, por ejemplo, se permitió el ingreso de una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, este tipo de cosas. Ha habido, digamos, una preocupación importante en algunos países. Algunos otros países tienen intereses muy, muy prácticos. Estamos pensando, por ejemplo, Costa Rica está teniendo ya migración que proviene de Nicaragua, de gente que está buscando protegerse de esta situación de inestabilidad. Al interior del Estado norteamericano también ha habido algunas respuestas, ¿no? Por supuesto, recordemos que siempre la política internacional es una política nacional. Y entonces el senador Marco Rubio llevando agua a su molino, ¿no? Presionando para tomar medidas más fuertes en contra del gobierno norteamericano, del gobierno nicaragüense. En fin, hay una serie de planteamientos en este sentido. Sin embargo, hasta este momento no hay, digamos, una posición tajante de ningún actor internacional de peso. Que eso es absolutamente inaceptable. Que eso es absolutamente inaceptable y de que se tomen medidas para buscar el resolver el tema. En este momento todavía, hasta donde yo sé, está estos escarceos de, bueno, hagamos pronunciamientos, averigüemos qué está sucediendo, en fin. Sin embargo, hay que señalar, no hay ninguna potencia en este momento que esté planteando una intervención directa. Ya los norteamericanos empiezan como a moverse en esto y tendríamos que recordar la larga historia de las intervenciones norteamericanas en Nicaragua, pero no han hecho un pronunciamiento todavía de vamos a dar el manotazo o queremos que las cosas se resuelvan en un sentido o en otro. Todavía la decisión está en manos de nicaragüenses, tengo yo la impresión. A ver, esto que nos dice Rubén me lleva a una situación, digamos, que tiene que ver con la historia de Nicaragua, porque creo que a todo mundo lo descoloca la situación nicaragüense, por esta ambigüedad discursiva desde la izquierda,
hacia políticas más bien neoliberales, pero también por la historia misma de Ortega y digamos, su trayectoria y su biografía política. ¿Qué decir de eso? Porque no podemos omitir que Nicaragua ha sido un referente importante en Centroamérica de procesos políticos muy relevantes en los tiempos históricos contemporáneos. Bueno, sí hay un tema que creo que es importante ubicar porque tiene este efecto de descolocar, digamos. El gobierno de Daniel Ortega viene de la insurrección en contra de la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70 y cuando llega esta coalición de grupos armados, guerrilleros al poder en 1979, Daniel Ortega encabeza este gobierno, ¿no? Durante el dato nada más para que el público, años. 1979 llega por primera vez al poder Daniel Ortega, viniendo de un movimiento social político, digamos, en contra de un dictador, y está los primeros 11 años en el gobierno. Perdón que lo subraye, pero porque el sí, dato muchas es gracias. Sí, es importante porque, digamos, entre los antecedentes de Daniel Ortega, y es como parte del reclamo que le han hecho diferentes dirigentes históricos del Frente Sandinista, es que él mismo fue preso político, estuvo en la cárcel, fue torturado, etcétera, ¿no? Entonces, como parte de la perplejidad de sus propios compañeros de militancia, es cómo puedes estar haciendo lo mismo ahora, ¿no? Y en 1990, Daniel acepta adelantar las elecciones y dejar el poder, y algunos de sus allegados dicen incluso que es como el trauma de Daniel Ortega, porque desde ese momento se dedicó a buscar la forma de regresar al poder, haciendo diferentes pactos políticos, que ya decíamos con Arnoldo Alemán, que fue uno de los presidentes de Nicaragua y además de los presidentes más corruptos del mundo incluso, con la Iglesia Católica, etcétera. Claro, la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua fue brutalmente atacada por Estados Unidos, que financió a la contra, que generó una guerra terrible, que ha dejado muchísimos muertos y heridas hasta la fecha en Nicaragua, ¿no? Entonces, por supuesto que eso está en la memoria y eso es real, y además, lógicamente, pues hay intereses siempre, ¿no? El problema, en mi opinión, es que este discurso de Daniel Ortega apela como a esta memoria y a una especie de sentido común de izquierda, digamos, que dice, claro, hay intereses de Estados Unidos, pues sí, siempre, y hay manipulación de los medios de comunicación, y está la CIA, etcétera, y con eso se construye un argumento que yo a veces pienso, bueno, ¿qué sería del gobierno de Daniel Ortega sin Estados Unidos y sin la CIA, ¿no? Que es interesantísima, digamos, esta fluctuación de procesos. Nos menciona Jimena, y quizá vale la pena para el público reconstruir ese momento en el cual triunfa la revolución sandinista, llega al poder, pero obviamente también hay una reacción financiada en buena medida por los Estados Unidos de Norteamérica, que genera un periodo de mucha inestabilidad política y de mucha violencia en Nicaragua. Mira, también tendríamos que recordar aquí que la historia de Estados Unidos también fluctúa. Cuando triunfa la revolución sandinista, hay un gobierno norteamericano que se había planteado que había que defender los derechos humanos en el mundo, ¿no? Entonces, que es el gobierno de Jimmy Carter, ¿no? Entonces, claro, es un periodo en el cual puede haber una cierta apertura, en donde, a pesar del papel norteamericano y de la CIA en la defensa de la dictadura de Somoza, pues llega un momento en que pues ya no hay apoyo para él, se da manga ancha para que otros países tengan una política muy clara de apoyo a la revolución sandinista. El caso del gobierno mexicano es uno de ellos, ¿no? Y esto pueda resultar. El tema es que en 80 asciende al poder Ronald Reagan, quien pues, también quiere llevar a los Estados Unidos nuevamente al pináculo del poder económico y político, ¿no? Y entonces ahí es en donde viene todo este proceso de financiamiento de la contraguerrilla, que además no es un fenómeno nada más establecido desde fuera.
hay situaciones muy concretas en el desarrollo económico y político de Nicaragua, perdón, ¿sí?, que marcan el inicio de esto. Hay un distanciamiento entre el gobierno sandinista y particularmente sectores campesinos muy fuertes que están sintiendo que sus demandas de tierra no están siendo resueltas adecuadamente. ¿Por qué? Porque la decisión política del sandinismo es nada más afectar las propiedades de Somoza y de los somocistas, y pues resulta que ni con mucho eran la enorme mayoría de las grandes extensiones de tierra. Entonces no pueden resolver los problemas y hay ahí un elemento que alimenta interiormente el tema. El punto es que sí ha habido una política norteamericana a partir de los años 80 muy clara en términos de un cuestionamiento, digámoslo así, de lo que ha sucedido en Nicaragua, de los gobiernos nicaragüenses. Después se habla de que sí hay transición democrática precisamente cuando deja el poder Ortega, si no me equivoco llega Violeta Chamorro al poder, y ahí hay un periodo en el que la vía electoral es la vía a través de la cual se procesan los cambios políticos en el país. Jimena. Sí, efectivamente, con esta aceptación de Daniel Ortega de adelantar las elecciones, finalmente gana la Unión Nacional Opositora, encabezada por doña Violeta Chamorro, y inicia por un lado un proceso de desarme y transición, y por otro lado, Daniel Ortega lo que dice en ese momento es que vamos a gobernar desde abajo, ¿no? Entonces se ve él operando también una serie de acciones para protestar, desestabilizar, etcétera, y también con el descontento de la población porque con doña Violeta también entran las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, lo interesante yo creo para entender lo que está pasando ahora en Nicaragua es que en estas transacciones que fue haciendo Daniel Ortega, se fue apoderando del Frente Sandinista y sacando a la gente crítica por un lado y haciendo una serie de pactos que lo fueron despojando de este carácter de izquierda, ¿no? Entonces es irreconocible en este momento algún rasgo de izquierda en su gobierno. Y vamos a ver cómo regresa, pero sí es muy interesante este punto en el cual, por un lado, desmantela a los liderazgos del movimiento sandinista, pero se apropia del mismo, de su historia y de su orientación discursiva hacia la izquierda, pero por el otro lado abraza las políticas neoliberales que precisamente fueron las que sustituyeron a su primer mandato en el poder. Pero vamos a un corte y regresamos, porque lo que quiero que me cuenten es ¿y cómo regresa al poder? Y también quiero saber el papel de su esposa, y también quiero saber algunas cuestiones que tienen que ver con debates públicos en torno a su vida personal, porque en esto, lo personal es indiscutiblemente política. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo en Nicaragua. Nos decía Jimena, finalmente en 1990, Ortega acepta dejar el poder después de haberlo ganado por la vía revolucionaria. Hay una transición que se celebra internacionalmente como transición democrática en la que Violeta Chamorro llega al poder y, si no me equivoco, hay 2 presidentes más hasta que vuelve Ortega. Rubén, ¿qué pasa en estos periodos y cómo y por qué vuelve Ortega al poder? Mira, se puede sintetizar muy fácilmente. Hay una reversión de ciertas medidas radicales de la revolución sandinista, entran de lleno las políticas neoliberales, ¿no? La presidenta Chamorro es muy eficiente en ese sentido, digámoslo ahí, pero con el paso del tiempo viene un proceso de deterioro hasta llegar a una crisis verdaderamente enorme, que es la que se desata con el presidente alemán en el poder. ¿Por qué? Su régimen es caracterizado como un régimen impresionantemente corrupto. De hecho, corrupción de nuevo, de hecho él pisa la cárcel después de dejar el poder. Deja el poder primero por esta crisis y luego pisa la cárcel por ello. Estamos hablando de ese nivel, digamos, de crisis que se está presentando, porque que un presidente deje de estar en funciones
evidentemente está mostrando una crisis en el poder. Hay una negociación entre Ortega y Alemán, ¿no? Hay ahí por un acuerdo que permite que Ortega se reestructure, reivindique y regrese al poder por la vía democrática, por medio de elecciones. Gana, hay que decir. Él gana, ¿no? Y de hecho, bueno, en la última elección vota cerca del 70% de los nicaragüenses y él gana con cerca de un 70% del balotaje, ¿no? Es muy impresionante. Claro, eso nos está hablando ya de cómo ha logrado construir una capacidad de control de los diferentes elementos. Una hegemonía política y del nada más Estado. hay que decir lo que ya nos habías dicho, y un desmantelamiento total por culpa propia, pero también por acción política de Ortega, de todas las opciones opositoras. Exactamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación en donde probablemente la transición democrática no haya sido una transición tan profunda, tan estable, que haya logrado echar raíces dentro de la sociedad nicaragüense. Tendríamos que recordar que prácticamente todo el siglo XX Nicaragua se vive en dictaduras, y yo quiero insistir en un asunto que me gustaría que hicieras un programa al respecto, ¿no? Tomo nota y Para sin hacer haberte oído. democracia, para vivir democracia, necesitamos generar una cultura democrática. No se trata nada más de tener instituciones, se trata de que los ciudadanos, las ciudadanas introyecten valores, prácticas para el quehacer político. Y me parece que ahí fue uno de los elementos muy importantes y que nos ayuda a entender lo que ha venido a suceder después, ¿no? Porque pensemos en el presente. Ahora hay manifestaciones en pro y en contra del gobierno, ¿no? Y pues quienes están apoyando al gobierno, los empleados gubernamentales, los que han sido beneficiados por las políticas que se han establecido, los controles. A ver, eso me parece interesantísimo porque no lo hemos hablado, Jimena. Te pregunto, la sociedad, fíjense qué actor se me había pasado traer a la mesa, la sociedad nicaragüense está dividida, es decir, fragmentada, tendremos una grieta, como dicen los argentinos, o hay una mayoría en una dirección o en otra. Eso es muy importante. Yo creo que hay una situación de polarización grave, y en el contexto, hay que entenderlo en el contexto de Nicaragua, que es, digamos, un país que pasó una guerra. Entonces, claro, hay hay estos mecanismos de control corporativo del Frente Sandinista, que en ese sentido, cuando la gente dice que es como Nicaragua es como Venezuela, yo a veces digo, no, se parece más a México, ¿no? Y se parece más al PRI, o sea, para entender el Frente Sandinista. ¿No? Y en ese sentido, digamos, si hay gente que a lo que fue el PRI. A lo que fue el PRI. Esperemos que es a lo que fue el Frente Sandinista. Okay. Y en ese sentido, sí hay gente que está coaccionada, ¿no? Que va obligada, digamos, ¿no? Pero por otro lado, hay una afiliación también muy pasional, digamos, al Frente Sandinista, y yo pienso que es gente que se ha llevado la peor parte, en el sentido de que vivieron la guerra, que lucharon, combatieron, etcétera, y ahora sienten una especie de reivindicación, ¿no? Se sienten otra vez llamados por el comandante, etcétera. Es decir, sí hay gente que sigue todavía Ortega juega subjetivamente ese discurso, y en ese sentido yo he sentido como alivio, digamos, cuando escucho a los universitarios que han resignificado una consigna que durante la revolución era patria libre o morir. Y ellos dicen patria libre y vivir, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que ellos asumen esa herencia de izquierda, revolucionaria, etcétera, pero la han resignificado también. Le quitan también, ¿no? el connotado, digamos, orientado hacia la muerte, y lo orientan, digamos, hacia la vida. Eso está bonito. Sí, sí. No tánatos fieros. Es un factor de esperanza, yo creo, en esta generación, y a mí me parece que en términos subjetivos es una generación que ha podido hacer una cierta elaboración de esas pérdidas, esos duelos que significaron la revolución, la guerra, etcétera, y que han podido rescatar también los valores, y por eso hay jóvenes que dicen, Daniel Ortega tiene secuestrados los símbolos y el discurso de la revolución, nosotros lo estamos resignificando. Y me parece que en este momento la izquierda está allí. Está en este sector de jóvenes que lo que tendrían que hacer es construir, además de esa cultura democrática, Rubén, una institucionalidad que les permita articular unas propuestas políticas que vayan más allá de la crítica y de la oposición al gobierno.
Estoy de acuerdo contigo. El punto aquí es la generación intermedia, qué papel va a jugar. Eso todavía no lo tenemos claro. Porque a final de cuentas, los estudiantes son jóvenes, son muy jóvenes, todavía no están incorporados a, algunos dirían la vida real, algunos dirían la vida laboral, algunos dirían la vida institucional, ¿no? Ellos todavía tienen un camino que recorrer antes de poder ir haciendo esa construcción. A mí me parece que es muy importante cómo se va a resignificar el papel de la generación mediana, ¿no? Esos que a lo mejor ya no vivieron la revolución, pero sí vivieron los resultados, nacieron con los resultados de esa revolución y se han ido construyendo como actores sociales y políticos e institucionales. Que son además quienes tendrían generacionalmente y por coyuntura que asumir la responsabilidad del liderazgo nacional. Exactamente. La esposa de Ortega, sí es importante, a ver. Sí, bueno, en 1996 me parece que hubo una denuncia pública de la hija de Rosario Murillo, Soylamérica Narváez, hijastra de Daniel Ortega, de abuso sexual de Daniel Ortega por muchos años y violación sexual en contra de ella por muchos años. Fue una denuncia que, bueno, cimbró, ¿no? Obviamente el liderazgo de Daniel Ortega fue apoyada por diferentes sectores, sobre todo feministas, no en balde. Daniel Ortega tiene esta animadversión hacia el movimiento feminista. Y en ese momento Rosario Murillo, que era esposa de Daniel Ortega y sigue siendo, descalificó públicamente a su hija y lo apoyó. Y bueno, hay una teoría, digamos, que parece muy plausible, de que eso le garantizó a ella el acceso al poder, digamos, y este favor a Daniel Ortega le garantizó un lugar, digamos, en el poder. Un lugar que hoy es el de vicepresidenta del país. Y entonces, claro, se ha mantenido y ella ha sido... bueno, hay gente que dice que el verdadero poder, ¿no? Y es la que mueve, articula, organiza, por ejemplo, estos consejos de participación ciudadana, los CPC, que es el control territorial del Frente Sandinista, es la que mueve, ¿no? Todo esto. Entonces, digamos, hay como diferentes versiones de que ellos en realidad están peleados o digamos que ella es realmente la que opera, etcétera. Pero es innegable que tiene en este momento muchísimo poder y que es un factor importantísimo en la generación de esta estrategia paramilitar en este momento. Recientemente hubo una entrevista de Humberto Ortega, que es el hermano de Daniel Ortega y que fue general del ejército, fue el jefe del ejército en Nicaragua. Y bueno, él señalaba directamente a Daniel Ortega, al gobierno de Nicaragua, como responsable de la creación de estos grupos paramilitares. Se cuidó mucho de no mencionar a Rosario Murillo y eso también da idea, ¿verdad?, del poder que ella tiene. Pero bueno, es muy claro en este momento que estos grupos paramilitares, a pesar de del discurso de Daniel Ortega, están vinculados al gobierno, está documentado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ella ha tenido un papel en organizar todo esto. Organizar esto. Cuando alguien, digamos, hace de su familia el centro del poder y administra además en clave centralizada y autoritaria el poder, pues definitivamente ha abandonado cualquier tipo de compromiso con eso que llamamos democracia, Rubén. Yo tengo la impresión de que sí, ¿no? Sea la esposa, o sea el esposo, o sea los hijos, o sean los sobrinos, ¿no? Yo creo que cualquier recurso a eso que elimina en buena medida el desempeño público, que elimina la carrera política, que elimina el arrastre que se pueda tener en términos de una votación para pasar a que la cercanía del poder es lo que determina la posición en la estructura, me parece que es verdaderamente terrible, ¿no? Sí tengo que decir que en este caso no es algo exclusivo de Nicaragua, ¿no? Estamos hablando de que eso está sucediendo en varias partes del mundo con consecuencias verdaderamente nefastas. A mí sí me parece que titulaste el programa Crisis en Nicaragua, la crisis fundamental es con todo respeto por el tema social y por los muertos, todo eso, es una crisis institucional. ¿Cómo diablos, valga la expresión, se puede construir una nueva viabilidad institucional a partir de esta situación de deterioro, de esta situación de falta de alternativas y sobre todo de incapacidad de escuchar al otro?
Pues importantísimo, con esto me quedo, con esto nos quedamos. Gracias Rubén, gracias Jimena. En verdad se los digo porque el público estará de acuerdo conmigo, supongo. Nos han ayudado a entender qué está pasando en una situación que es sumamente complicada, en un país que por más que sea pequeño es de enorme relevancia en sí mismo, pero además de una relevancia histórica y política para la historia de nuestro continente fundamental, y en el cual esta carencia de institucionalidad nos impide vislumbrar hoy una situación o calificar como una condición democrática a el sistema político del país. Y lo que dice Rubén Ruiz es cierto, eso no solo está pasando ahí, eso está pasando hoy en muchos lugares del mundo y vale la pena tenerlo presente, porque la democracia podrá ser un régimen que tiene muchas falencias, pero es el único que nos ha permitido, como decía Popper, sustituir a nuestros gobiernos sin derramar sangre. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los domingos en Observatorio Semanal.